¿Qué tal? Muy buenas tardes después del mediodía a todas y a todos quienes asisten a la presentación virtual del libro Anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes, y para ello contamos con la autora, la maestra Cecilia Appleton Álvarez, y también con la investigadora de danza Margarita Tortajada. Yo soy su servidor Benjamín Anaya, soy el editor, director de ediciones La Cuadrilla de la Langosta. Y coincidentemente, pero nada es coincidencia, para que tenga presencia un libro de danza en una feria internacional del libro que cumple 20 años y a la que le mandamos un abrazo muy grande. Yo me honré en formar parte de su staff varias veces. Pues sí, eso sí hace una feliz coincidencia. Así que juntamos fuerzas, la maestra Cecilia Appleton como profesora de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Nacional de las Artes, la investigadora Margarita Tortajada, de quien hablaremos más tardecito, y ahorita le vamos a ceder la palabra, que tiene una profusa obra de reflexión sobre el hecho coreográfico y el hecho social de la danza en México, de investigadora también del Centro Nacional de las Artes, del CENI Danza, Centro de Estudios, que se encarga justamente pues de investigar los fenómenos artísticos, y en el caso de un servidor, profesor de titulación de la Academia de la Danza Mexicana. Así que 3 instituciones que formamos parte del corpus de la danza profesional, de la educación de la danza profesional aquí en México, del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues coincidimos en este feliz proyecto que hoy les presentamos, y que es un libro del cual me siento pues muy contento de haber podido colaborar, dado que, como saben ustedes y deben ya conocer, es muy difícil que logremos ver fuera de los ámbitos estrictamente, digamos, institucionales, la presencia en una editorial pequeña que Cecilia Appleton tuvo confianza para que pudiese aparecer este ensayo. Y bueno, les presento aquí esto que será el hecho para nuestra conversación de este mediodía. No me quiero extender mucho porque hay poco tiempo, pero sí quisiera agradecer aquí particularmente, señalar que esta es una versión que no es para venta, tiene como fin la divulgación académica, y las personas que quieran obtener una copia solamente tienen que escribirle a ceciliaappleton@hotmail.com para conseguir una copia del libro, o también un mensaje en el feeding de esta presentación con Ediciones La Cuadrilla de la Langosta, o a través de los sitios que tiene también la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2020, o bien que nos hagan llegar un mensaje al Facebook de Ediciones La Cuadrilla de la Langosta. Así que sin más, quiero agradecer muy particularmente el apoyo que ha tenido este libro para su formulación como parte de los proyectos beneficiados del PADID 2019. Esta es una colaboración que hace la Secretaría de Cultura Federal con el Centro Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Bien, pues antes de otra cosa, quiero presentarles a la maestra Margarita Tortajada, doctora, pero ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, maestra en Educación e Investigación Artísticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBACEP, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigadora del CENI Danza José Limón desde 1988 e investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, con una obra muy extensa que ya les haremos después a quienes nos escriban, les podemos ahondar con mucho gusto. Les cedo la palabra entonces a quien confeccionó de una manera muy íntima, con mucho corazón, con mucho cariño y conocimiento del hecho dancístico, el prólogo de este libro, Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, de Cecilia Appleton. Los dejo con la prologuista Margarita Tortajada Quirós. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Benjamín Anaya de la editorial La Cuadrilla de la Langosta, y a Cecilia Appleton por haberme invitado como prologuista de este libro. El nombre del libro es muy importante, se llama Anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes. ¿Qué nos dice eso?
nos va a hablar de las historias en torno del proceso de creación de una de sus coreografías que se llama precisamente La Danza de los Cisnes. Pero este libro va más allá de contarnos cuál fue el proceso de creación de esta coreografía, porque está de manera que teje toda la escritura su propia biografía creativa. Entonces, aunque nos hable de una obra coreográfica específica, en realidad está develando los secretos de un artista en el momento de la creación. Y en ese proceso creativo no solo está ella, sino participa todo un colectivo. Ella arranca el proceso, de ella surgen los estímulos, pero va a invitar a todo un equipo creativo que va a participar con ella. Fundamentalmente los bailarines, pero también el compositor, el encargado de la iluminación, el encargado del vestuario, de la escenografía, del video, etcétera. Porque Cecilia tiene una visión interdisciplinaria de la danza. No es solamente la danza como un hecho donde se presentan movimientos, sino donde convergen muchas artes y en donde todas ellas hacen una nueva propuesta en la que están presentes todas con el mismo peso. En esta obra en especial nos muestra como un momento climático en el trabajo coreográfico de Cecilia Appleton, que tiene muchas obras, 60, 70 obras a lo largo de su vida, y que nos hace ver la madurez de una creadora, tanto como la que inicia el proceso creativo, pero también quien lo dirige. Ella teje todos los elementos. Es ella, al final de cuentas, quien le va a dar la unidad total al final, ¿no? Aunque intervengan tantos otros artistas, especialmente los bailarines y las bailarinas. Y eso es el trabajo coreográfico que ella ha realizado desde hace muchos años, pero ahora nos entrega otra cosa, que es un libro. Y esto es algo insólito, porque los bailarines, los coreógrafos, en general los artistas, no se toman el tiempo, no se toman el cuidado de hablar de su propia obra, y Cecilia lo hace de una manera abierta, honesta, en el que entendemos a la creadora, entendemos el proceso y entendemos la historia de la danza contemporánea. Cecilia Appleton es directora de la compañía Contradanza, que en poco tiempo va a cumplir 40 años. Y sin embargo, Cecilia sigue siendo la misma rebelde que cuando inició su primera obra. Eso lo podemos ver en este libro. Porque el libro, además de que nos cuenta sus secretos, les digo, nos cuenta su biografía creativa, entendemos los momentos por los que ha pasado, y el hecho de que nos muestre esos momentos nos permite ver no solo los pasos que siguen la construcción coreográfica, sino algo que no siempre es muy evidente. Y es que la obra coreográfica no termina en el momento en que se estrena, en que está en el foro. Esa se va a ir transformando, y Cecilia generalmente puede hacerle cirugía mayor a las coreografías. Y este libro es una forma de esa revisión. A lo mejor aquí la revisión no va a ser en términos de movimiento, de diseños, de cambios de espacio, etcétera, sino de las reflexiones que nos va a regalar. El libro no es un recetario de cómo se hace una coreografía, sino es la manera en que Cecilia nos muestra a ella como creadora, a ella como parte de la generación, a ella como un colectivo, a ella de manera individual, en cuanto a sus problemas, en cuanto a sus hallazgos, en cuanto a sus intereses, sus procesos, ya sea personales o ya sea en relación con el colectivo creativo. Es un libro que todo aquel que esté interesado en la danza tiene que leer, tiene que conocer, porque se va a identificar. Se va a identificar como parte de ese proceso creativo, como parte de ese gran cuerpo, ¿no? Que está en la sociedad, que tiene elementos en común con la danza, que se identifica con lo que sucede
y que es parte, ¿no?, de todo ese conglomerado que le da un valor a la danza, que reconoce que la danza no solo es una actividad artística, no es nada más estar encerrado en los teatros, en los salones, sino que tiene una aportación social fundamental. Y este libro nos ayuda a entenderlo. Además, Cecilia nos devela sus secretos, nos devela los procesos de reflexión que ha tenido para la construcción de esta obra y otras más. Ella retoma a filósofos, sociólogos, antropólogos, investigadores para construir la coreografía. Entonces, es otra manera de mostrar que la danza no solo es hacer, sino también implica sentir, pensar, y eso quiere decir reflexionar, construir intelectualmente los procesos creativos también, no nada más en términos físicos, no nada más en términos técnicos, sino integrales, ¿no? Hacer, sentir y pensar están presentes en este libro como están presentes en su coreografía en general. Gracias. Muchas gracias, Margarita Tortajada Quirós, quien es autora del prólogo de Anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes, de la autora Cecilia Appleton, a quien le voy a dar la palabra, pero quisiera mencionar sobre ella que además de ser bailarina, coreógrafo y docente, inició su carrera de danza en 1969 en la Academia de la Danza Mexicana, escuela en la que yo me honro en dar clases. Es licenciada en Danza Contemporánea por el IMBAL. Desde 1980 es profesora de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el área de coreografía. Su especialidad y tema central del ensayo filosófico de mucha altura que acaba de escribir y que estamos presentando el día de hoy. En el 2015, el Instituto Nacional de Bellas Artes le otorgó la Medalla Bellas Artes y el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón por su destacada labor como creadora escénica e innovadora trayectoria artística. Ella es directora artística de la Compañía Contradanza desde 1985 y esta reflexión, estas anécdotas del proceso que nos narra en este libro que hoy presentamos, estará mejor expresado en la voz de su autora. Cecilia Appleton, bienvenida. Pues muchas gracias, Benjamín, muchas gracias, Margarita, y pues muchas gracias a la Feria Internacional del Libro. Qué honor, qué gusto estar aquí con ustedes en el 20º aniversario. Para uno como creador que sabe lo que significa llevar a cabo proyectos escénicos, proyectos de libros, proyectos artísticos, pues sabe que 20 años son años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de algo que crea justamente este espacio para los autores que escribimos, que nos interesa la reflexión, el análisis, sea el campo en el que estemos nosotros interesados en hablar. Pues después de escuchar a Margarita, considero que ella ya, como siempre, ¿no?, tocó los temas puntuales de este libro. Me puedo yo ubicar como si este libro fue escrito desde una interacción personal, en donde la mujer coreógrafa, y no solamente la coreógrafa, ha estado conmovida por los diferentes sucesos que se habitan en colectivo. Y para quien lea el libro se darán cuenta que estos colectivos no son solamente las agrupaciones dancísticas, sino también es la familia, la sociedad, en sí, todo colectivo en donde yo ubico que hay relaciones de sentido, donde cada uno de los seres humanos estamos compartiendo y abriéndonos también, ¿no?, dudando de la vida. Creo que en este libro, como que mi incentivo fue el analizar sobre la creación, pero esa creación ya experimentada, ya vivida durante muchos años. Como dice Margarita, no es que yo haya hecho esta obra para hablar de esta obra, sino que ha sido el producto de un largo camino durante 40 años de vida profesional
y de un gusto hacia la coreografía y hacia compartir con los otros. Este pensar, este sentir, este analizar la danza, y lo dijo muy bien Margarita, no solo desde los movimientos o desde el paso adecuado, que también está, por supuesto, porque hay muchas preguntas en mí en relación a lo que yo sé que después va a ser la fase de observación, ¿no?, de un espectador. Pero está ahí inmerso un campo teórico que se va activando desde una parte sensible, y eso es lo que tiene el libro. Yo traté de no irme a una parte esquemática, no relacionar la propuesta coreográfica desde términos técnicos, sino desde la sensibilidad, desde ese campo intuitivo y desde el despertar femenino de una conciencia espiritual, porque si bien la coreografía había surgido desde los albores del alma, porque así yo lo fui ubicando, al escribir sobre ella tuve que considerar cómo esa ensoñación procedía y cómo empezaba a haber ahí construcciones, pues podríamos decir, más relacionadas con la poética, y que desde un texto ya hecho, que era la coreografía misma, la danza de los cisnes, cómo hablar de ese texto, cómo volver a relacionar ese mundo ya creado para crear otro mundo, ¿no? Para de esta manera resaltar algo que me parece que está siempre inmerso en la coreografía, y que es la confianza, confiar en el camino que nosotros vamos navegando, y que en el libro observamos cómo hay diferentes aristas que yo voy teniendo con el libro. Me voy comprometiendo cada vez más, cosas que al principio yo no tenía muy claro. Yo sabía que quería escribir sobre el proceso coreográfico, pero en el momento en que me pongo a trabajar, empieza a suceder que hay una relación, un compromiso de hablar no solamente de su construcción, sino también de cómo se colectivizó este hecho, de cómo se fue dialogando con diferentes autores, o cómo Margarita lo refiere muy bien. Es como si ella estuviera muy clara viéndome, observando, porque en el transcurso coreográfico yo acudo a autores para poder afinar, para poder potencializar lo que yo quiero decir en escena, y que tenga como puente con el bailarín. Y en este caso, con el libro, hago lo mismo. Me interesa mucho como el puente que pueda tener con el lector para aclarar esta relación de sentido que yo quiero darle a partir del libro, ¿no? Y de esta manera no hacer un libro con un punto de vista muy personal e íntimo, que sí también me tomo el tiempo para hacerlo, sino profundizar en los significados permanentes que acontecen en las conductas de trabajo, y a partir de actividades muy complejas que cuando uno lo está realizando, solamente si te sorprendes, si analizas lo que ahí está sucediendo, y eso lo hice cuando escribí, puedes darte cuenta de esa complejidad, ¿no?, que está constituida desde representantes psíquicos, que van creando formas simbólicas, y cómo van funcionando como esquemas directrices de estructuras, pues, que son complejas y desde una pluralidad multidimensional de redes, ¿no? O sea, todo esto es como una serie de redes asociativas en donde se van relacionando las propuestas creativas, ¿no? Entonces, para mí, quise enfatizar en el libro mis preguntas, pero también lo que yo
veía que se preguntaban los bailarines, ¿no? Ese lugar en donde los intérpretes siempre amantes de trabajar con el cuerpo, de conocer e interesarse por algo que está sucediendo o que quieren expresar, cómo ellos desbloquean sus potencialidades para poder relacionarse con un hecho en este caso, más allá de la danza. Sí, estoy interesada desde hace mucho tiempo, no solamente en plantear una propuesta meramente coreográfica, sino en plantear que la coreografía es parte del mundo. Y como tal, no solamente es un interés de bailarines, sino también emerge ahí el interés hacia una sociedad, porque está interactuando con sus ideas. En este libro, pues bueno, yo navego por diferentes aristas, como decía hace un momento, y no sé, de una manera muy particular que yo voy teniendo con estas estructuras de significación, voy relacionándome con sentidos, trabajo de sentidos, trabajos de conexiones de relación. Entonces es un libro para todos, es un libro no solamente para la danza, sino es un libro para los que estén interesados en la creación. Muchas gracias. Pues eso es una gran invitación para que la gente se junte en torno a la danza, asista cuando haya posibilidad, porque ahora por pandemia ni siquiera podemos estar tocándonos como tanto quisiéramos. Especialmente significativo es que emerja un libro sobre la creación coreográfica, sobre la necesidad de tocarse en un momento en que la pandemia nos ha alejado, y sobre todo yo quiero sensibilizar muchísimo a quienes nos acompañan en esta presentación. De verdad, muchas gracias por ser tantas personas, pero quiero hacerles y ponerles esta reflexión. Llévense el libro si quieren a través de el correo electrónico Cecilia Appleton con doble P en @hotmail.com o bien en la cuadrilla de la langosta, para que pensemos que los bailarines son los que están sufriendo más no poderse tocar. Pero bueno, hemos tocado algunos corazones. No sé si quiera agregar algo más, Margarita, Ceci, para ya cerrar esta presentación de anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Cecilia. El prólogo que escribí, que amablemente me invitó Cecilia, se llama Reflexiones y danzas de una mujer lobo, porque ella toma a Clarisa Pinkola como una de sus fuentes. Entonces yo quisiera que Cecilia nos explicara un poco qué es eso de las mujeres lobo de las que habla Clarisa Pinkola y cómo una coreógrafa como ella puede identificarse con esa idea de la mujer lobo. Bueno, pues trataré de ser concreta, ¿no? Con esta pregunta tan interesante y tan importante, porque bueno, desde lo que yo fui conectando con Clarisa Pinkola y que eso me animó a mí a poder navegar en este libro y en esta coreografía, es que justo está la incidencia de ser fuerte, de ser un ser con mucho con instinto, de ser un ser natural que se arroja en el bosque para poder alimentar a sus crías, para poder buscar en lugares donde no hay comida, ¿no? Para poder sobrevivir no sé, y animarse, ¿no? En su espíritu, en su alma. Eso es ser una mujer loba, tenerla entereza. Bien, pues hemos llegado a la finalización. Solamente quisiera pedirle a Ceci si quisiera comentar sobre alguna persona en particular o hacer algún agradecimiento para ya cerrar con esta presentación. Bueno, yo agradezco a muchísimas personas. Realmente este libro también estuve acompañada por personas de manera viva, ¿no? No solamente estos libros. Entonces yo agradezco mucho a la maestra y Leticia Luna, porque ella en el principio me acompañó, me dio valor, me dijo,
esto puede llegar a ser un libro. Y también estoy muy, muy agradecida con mi familia, ¿no? Por supuesto, muy agradecida con Margarita por pues acogerme y poder contar yo con un prólogo de esta altura. Es una maravilla. Muy agradecida con la Cuadrilla de la Langosta y muy agradecida con el PADIF, que en esta emisión 2019 me otorga la posibilidad de publicarlo. Pues la invitación para adquirir el libro de manera gratuita se extiende, es Cecilia Appleton con doble P, appleton@hotmail.com, o escríbanos a Facebook en Ediciones La Cuadrilla de la Langosta. Soy su amigo Benjamín Anaya. Despedimos a la maestra Cecilia Appleton, autora de Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, y a Margarita Tortajada, autora del prólogo, y les agradecemos mucho. Consigan el libro, ya pronto estará en imprenta. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México 2020 en su 20 aniversario. Gracias.